Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, que es donde está la carta de Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, lo que piensas, lo que hay en tu corazón, tus intenciones, lo que ocultas a tu esposa o a tu esposo, a tus padres o a tus hijos, yo los conozco, dice el Señor. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido porque a mí me cuesta mi trabajo y me saco ahí el sudor para lograr, así que no lo pienso gastar así nomás. Ya hemos explicado mucho de esto: la avaricia, la autocomplacencia, el orgullo, la autosuficiencia, ¿verdad? Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, porque una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que el Señor sabe que eres. Y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo para remar. No me miren, que es lo que está diciendo la Biblia, ¿no? Es lo que dice la Biblia, ¿no? Algunos pensarán: ¡ay! ¿Para qué vine? Pero es lo que está diciendo la Biblia. Yo apenas estoy leyendo y nada más. Por tanto, ahí viene: yo te aconsejo, el consejo de Dios, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque estás andando pero eres ciego. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, ¿cuántos tienen oído? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El domingo pasado estábamos viendo respecto al consejo de Cristo de poder comprar las verdaderas riquezas espirituales, que son las que valen, no las riquezas materiales, porque son temporales y aquí se acaban. Pero hay riquezas espirituales y que no lo podemos comprar con ningún oro, con ningún dinero, con ningún trabajo, de ninguna manera, que solamente los tiene Él, y a Él debemos recurrir a comprarlo, no con algo sin dinero, dice, pero hay que comprarlo de Él. Jesús es el único que tiene todo lo que la iglesia necesita. En estos momentos, para poder funcionar una iglesia, ya no quieren a Jesús, ya quieren técnicas, quieren cualquier otra cosa, corrientes humanas, ideologías humanas. El humanismo ha entrado grandemente en las iglesias, el materialismo igualmente, la sensualidad, el hacer sentir bien a la gente, por todos lados lo vemos. Pero saben que nada de eso va a poder satisfacer el corazón del hombre. Solamente esa satisfacción la podemos encontrar en Dios. Es maravilloso ver grandes edificios, grandes coros o ministerios, música hermosa, es precioso, pero no, ojo, no estoy hablando que eso tenga valor, no, está bien. El asunto aquí es que
muchas veces vamos más por esas cosas que por buscar al dueño de esas cosas, que es Cristo Jesús. Porque de nada serviría que tengamos una iglesia majestuosa si Cristo no está dentro de la iglesia. ¿De qué serviría que tengamos las mejores comodidades como hay en muchas iglesias? Yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy diciendo es de que por buscar todas esas comodidades para servir a Dios, entre comillas, se olvidaron de buscar ¿a quién? Al amo y Señor de la iglesia. Ese es el asunto. Ese es el punto. Una iglesia puede existir sin un edificio grandioso, sin un coro maravilloso, sin instrumentos de última generación, sin luces de colores, porque ahora parecen hasta discotecas o antros las iglesias. Les han puesto luces de colores y hasta humo botan. Ya no parecen iglesias. Una iglesia puede sobrevivir sin ninguna de esas cosas, sin la mejor tecnología, sin los mejores instrumentos, puede vivir, pero no puede vivir sin Cristo. Entonces, el interés supremo de una congregación, de una iglesia, es buscar a Jesucristo. Y aquí Cristo describe qué es lo que tienen que buscar. Le dijo: oro, vestiduras blancas para que se vistan y no descubran la vergüenza de su desnudez, y además colirio para que vean tus ojos. Y todo esto, ya lo hablábamos justamente el domingo anterior, representa la verdadera riqueza espiritual. La verdadera riqueza no está en lo que tú tengas en tu cuenta, porque muchos, cuando la cuenta de banco no está tan llena, se afligen, cuando tu verdadera aflicción debería ser no tener a Cristo en tu corazón, siendo el Señor de tu vida, siendo el Señor de tu existencia. Porque el dinero viene, pero también se puede ir. Y el apóstol Pablo decía: he aprendido a vivir, sea cual sea mi estatus, sea cual sea mi nivel socioeconómico, financiero. Sin embargo, ahora pareciera que muchos están preocupados solamente en eso, y poco interés le dan a Jesucristo, que viva realmente dentro de sus corazones. Jesucristo no espera que seamos ricos, quiero que sepan, pero sí espera que tengamos hambre y sed y necesidad suprema y extraordinaria de Él. Porque eso es lo relevante, eso es lo importante, hermanos. Porque cuando desviamos nuestra mirada de Él, entonces estamos pobres y desnudos, miserables. Jesucristo no espera que seamos perfectos, pero sí que seamos honestos con nuestra situación y reconozcamos nuestra condición. De esa manera poder acudir a Él y nuestro corazón sea cambiado, transformado. Porque mientras no reconozcamos cuál es nuestro verdadero status quo, no vamos a poder avanzar para ningún lado, y ahí nos vamos a quedar. Cuando nos creemos que somos: yo creo que Dios de todas maneras me va a ayudar, haga lo que haga, te estás equivocando. Hermanos, cuando uno reconoce su necesidad, entonces acudirá al Señor. Es como cuando tú tienes hambre. Cuando tú tienes hambre, vas a la mesa porque sabes que te van a servir. ¿Qué tal si te mueres de hambre y no vas a la mesa? Pues no vas a comer, no te vas a deleitar. Es lo mismo, exactamente lo mismo es. Por lo tanto, Él espera que tú reconozcas tu hambre y tu necesidad de Él. La iglesia de Odisea se creían que lo tenían todo, pero no tenían lo más importante, no tenían a Cristo. El Señor no estaba ahí. Sin embargo, a pesar de eso, Él demuestra su amor. Y lo vemos en el versículo 19, que es el que vamos a ver el día de hoy. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Reprendo y castigo a todos los que amo. Reprender, no, la palabra ahí no es como el reprender a nosotros, regañar, porque para nosotros reprender es regañar, ¿verdad? Aquí en nuestra cultura.
No nos equivoquemos. Aquí la palabra reprendo viene del griego elenco, que significa dejar convicto, redarguir o exhibir, sacar a la luz, o es decir, dicho de otra manera, ponerte en evidencia. Eso es lo que es reprender, esa palabra. Entonces, al entender que significa ponerte en evidencia, ya entiendes que Jesús, lo que estoy diciendo, yo te saqué en evidencia, porque tú decías eres rico, tú decías que estabas vestido, que esto y que el otro. Sin embargo, yo te estoy poniendo en evidencia que eres un pobre, triste, desamparado, desventurado, desnudo. A eso se está refiriendo, pues está hablando en contexto. Recuerden que no puede hablar fuera de contexto. Te estoy poniendo en evidencia, te estoy sacando a la luz todos tus trapitos para que entiendas quién eres tú. Es lo que está diciendo. Algo relacionado ahí, lo habla en Efesios capítulo 5, versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, es la misma palabra que está hablando. La palabra reprendo, ahí está, es la misma palabra. Exactamente, elenco. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Es decir, si tú estás el día de hoy aquí y tal vez no estés tan a cuentas con Dios, probablemente el Señor te reprenda. ¿Qué dice? ¿El Señor qué? Te va a poner en evidencia, no con los demás, pero contigo mismo te va a hablar. Por eso muchas veces has llegado a la iglesia y dices, ¡ay, es que eso era para mí! ¿Qué estaba haciendo el Señor? Por amor, te estaba ¿qué? Poniendo en evidencia todo lo que había en tu corazón. ¿Van entendiendo, hermanos? ¡Qué tremendo! Y eso es justamente lo que Jesús había dicho a la iglesia de Odisea, cuando en el versículo 17 le dice, y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Podemos verlo con claridad ahora que Jesús le estaba ¿qué? Poniendo ¿qué? En evidencia. A primera vista pareciera que el Señor estuviera enojado con la iglesia, pero la realidad es que Él ama a la iglesia. Ahora, hay algo que me llamó mucho la atención, hermanos. Me llamó mucho la atención porque aquí en el versículo 18 dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Para la palabra amar hay tres palabras que se derivan o que podemos utilizar. El primero hay el amor eros, que es el amor de pareja, de esposos. Hay el amor filial, es al prójimo. Es un amor entrañable de uno a otro, pero no tiene nada que ver con lo erótico. Lo primero se da en la pareja. Lo segundo se da entre hermanos, entre padres a hijos, de hijos a padres, etc. Y hay el amor ágape. El amor ágape, ¿cuál es? Es el amor incondicional. ¿De quién? De Dios hacia nosotros. Cuando nosotros caminábamos perdidos, que íbamos camino al infierno, Él tuvo misericordia y nos amó. Y ese es amor ágape. Sin embargo, aquí, fíjense, yo le pregunto, y quiero que tenga entendimiento, el amor del Padre, hablo de Dios Padre con Dios Hijo, ¿qué tipo de amor es? No, porque no es filial. El amor de Dios Padre al Dios es filial, no puede ser ágape, porque es Dios. Ahora, es un amor que es entrañable, recuerda, es un amor muy alto, verdadero amor entrañable. Ahora, escúcheme, ¿por qué hago esta diferencia? Por la siguiente razón, porque acá dice, reprendo, ¿a quién? A los que amo. Pero amo aquí es interesante que no utiliza la palabra ágape, sino utiliza la palabra fileo. ¡Wow! ¿Qué? No sé si usted va entendiendo. Yo reprendo y castigo a todos los que fileo, a los que amo con ese amor entrañable de hermano. ¡Wow! Mire, a una iglesia de esa naturaleza, y a pesar de eso, Cristo le está diciendo, yo te fileo. Qué tremendo es el amor de Dios. De verdad, hermanos, ese amor que rebasa aún nuestro conocimiento,
que rebasa nuestras expectativas, que rebasa lo que nosotros podemos pretender de Él, va mucho más allá que eso. A pesar del reproche, a pesar de la exhortación y de la reprensión, como lo vemos, sin embargo, tenemos que entender que Jesús está haciendo todo eso por ese gran amor fileo que tiene por su iglesia. Y eso es extraordinario. Este amor habla de un amor cálido, de un amor cercano, de un amor tierno. Por lo tanto, hermanos, eso es tremendo y extraordinario. Porque a primera vista, cuando simplemente lo leemos, pareciera que hay dureza en esa declaración de Jesús. ¿Verdad que nos da la impresión de eso? Pareciera. Pero sin embargo, cuando vemos que no hay juicio en ese momento, tenemos que comprobar que hay amor, porque hay una oportunidad a más que el Señor nos está dando. Es una amonestación afectuosa, para que es como que de un amigo a otro amigo sincero y genuino le dice: tú estás haciendo mal, tienes que rectificar. Es de amigo a amigo, pero amigo sincero, no de amigo que está en las buenas y en las malas. No aquellos que están en las buenas nada más, no, esos no son amigos. Hablo de un verdadero amigo, de esa reprensión cuando ves que tu amigo está yendo por mal camino, haciendo alguna cosa. Hey, tú, mira, estás mal, mira esto, aquello y lo otro, porque eres tu amigo. O ese amor al hijo, ese amor fileo es lo que está hablando acá. Jesús lo está haciendo, está exponiendo, lo está reprendiendo, pero lo está haciendo ¿qué? Con amor. Y esto entonces, hermanos, tenemos que tomarlo como ejemplo nosotros. De tal forma que cuando nosotros nos toque de repente reprender a alguien, aconsejar a alguien, disciplinar a alguien, siempre podamos ser capaces de hacerlo con amor. No con el dedo señalador y decirle tú y todo el mundo acusándolo, sino que podamos hacerlo con ese amor entrañable con el que Cristo ama a su iglesia. Sabemos que en la iglesia la disciplina es necesaria, pero en ningún caso, hermanos, tiene que ser con un trato brusco. No es necesario. Debemos que nosotros hacerle reprensión, pero con amor. Porque cuando se genera de otra manera, y los padres, los que tienen hijos, ya saben que si se hace de otra manera, lo que provocamos muchas veces es rebeldía en los hijos. Es rebeldía. Por lo tanto, las reprensiones tienen que ser en amor. Tenemos que tener cuidado si nos toca la oportunidad de poder reprender a alguien. No aplicar la teología del garrote, del garrotazo. No, sino la teología del amor, que es lo más importante. Porque ese es el ejemplo grande y extraordinario que el Señor nos está mostrando aquí. Si nuestro Señor Jesucristo nos reprende a nosotros, es porque Él quiere evitar las consecuencias del pecado. Porque recuerden una cosa, el Señor perdona, sí, pero no, tus consecuencias van a continuar. Las consecuencias no te las quita el Señor. David pecó, adulteró y fue cómplice de un homicidio. Se arrepintió, Dios le perdonó, pero las consecuencias sobre su familia no se las pudo quitar. No es que no se las pudo, no se las quita, porque si no sería injusto. Es como alguien que roba un coche. Después de ser un ladrón, un delincuente, roba tantas cosas, ¿qué sucede? Se arrepiente, de verdad, genuinamente se arrepiente, pero llega la justicia, lo agarra y lo juzga. Aunque se haya arrepentido y aunque Dios le haya perdonado los pecados, no le va a librar que vaya al penal a pagar las consecuencias de su pecado. Son consecuencias. Alguien que fumó toda su vida, desde los 8 años, ya tiene 60 años, está con los pulmones hasta ya no más. Se arrepiente, Dios lo perdona. ¿Pero qué? Pero muere de, ¿cómo se llama? De cáncer a los pulmones. Son las consecuencias de nuestro pecado. Son consecuencias. Por eso Dios, fíjense, ese amor tan extraordinario, no sé si se va entendiendo, va percibiendo ese amor tan grande de Dios, que nos reprende porque no quiere que pasemos las consecuencias del pecado. Y si nos castiga, si nos disciplina, es para nuestra corrección, hermanos. Siempre va a ser un acto de verdadero amor hacia su pueblo. Y en ningún caso va a ser de odio, de rechazo.
Consecuentemente, no descuidemos la corrección, porque Jehová al que ama, castiga. ¿No es eso Proverbios 3? Copié un párrafo de un texto de un escritor que decía: un hecho de la vida es que no hay manera más segura de arruinar el futuro de un niño que permitirle hacer lo que se le antoja. Cuando tú le das todo lo que se le antoja a ese niño, le estás arruinando su futuro. Escucha, es una gran verdad. Cuando tú le das todo lo que se le antoja para satisfacer y tener contento a ese niño, que te maneja y te manipula, ¿sabe qué? Lo que estás haciendo es arruinar su futuro, porque tú le estás poniendo orden. Así es. Recuerden, la Biblia habla de la disciplina que debe haber en la casa también, ¿no? Hay un pedacito de madera que tenemos que tener ahí en la casa, y que ahora no, porque le bajas la autoestima cuando le pegas, ¿verdad que así dicen ahora? La autoestima. Imagínense, ¿cómo fue su autoestima suya cuando le caía a uno? Pero luego mire la calidad de gente que es usted ahora. ¿Le sirvió o no le sirvió la corrección? ¿Sí o no? Pero ahora la sociedad se cree más que Dios. Hermanos, siempre Dios, en ese propósito tan extraordinario, va a intervenir con disciplina, y cuando lo haga es porque verdaderamente nos ama a nosotros. Recuerde una cosa, a veces nos equivocamos, y la misericordia de Dios es que todos los días. Sin embargo, la paciencia de Dios se agota. ¿Qué? Claro que se agota. Y vemos muchos casos en la Biblia. Son cosas muy diferentes, la misericordia y la paciencia. La misericordia de Dios es nueva cada mañana, pero la paciencia de Dios tiene un límite. Hermanos, cuando nosotros obtenemos la perspectiva correcta, que Dios no solamente es ese bonachón, es un bueno y es permisible, que todo lo perdona, que su condescendencia no tiene límites y cuya paciencia es hasta el infinito, aunque esto no es cierto, entonces, ¿sabe qué? Vamos a caer en graves problemas, porque no estamos teniendo la perspectiva correcta de quién es Dios. Porque Dios es bueno. ¿Cuántos estamos de acuerdo que Dios es bueno? Pero también sabemos que Dios es santo, pero también sabemos que Dios es justo. Pero muchos, a la gran mayoría, y si hiciéramos una encuesta acá en el municipio, en todo el estado, estoy seguro que la mayoría estuviera de acuerdo. El 99.999% estaría de acuerdo con que Dios es bueno. ¿Acaso no es verdad? Pero muy pocos hablan que Dios es santo, porque no les conviene. Y no hablan que Dios es justo, porque tampoco les conviene. Hermanos, nuestro Dios es el Dios de toda justicia, quien debería, infundirnos a nosotros ese temor santo, esa reverencia, no un miedo infernal, porque a veces algunos van a la iglesia por el miedo al infierno. No, hermanos, tenemos que venir y adorar a Él, porque Él es un Dios santo, un Dios todopoderoso, un Dios que siempre busca lo bueno, aunque no parezca. ¿Sabe a quién no le parece que es bueno lo que Dios hace? A aquellos que no están en comunión con Dios. Aquel que no está en comunión con Dios no entiende los planes, los propósitos que Dios está trabajando, qué es lo que Dios quiere hacer en la vida. Por eso, lo que Dios haga siempre va a ser malo. Pero cuando tú estás en esa comunión íntima con Dios, entonces tú sabes qué es lo que te pasa. Dios está trabajando en algún área de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio. Dios está obrando. Hermanos, cuando nosotros comenzamos a desarrollar ese temor santo, esa reverencia, ese respeto, entonces nos vamos a someter a Él. No solamente por miedo al infierno, sino porque conocemos a quién es Él, qué tipo de Dios es. Porque recuerda lo que dice ahí en 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios.
No podemos pasar por alto la corrupción espiritual que pueden vivir innumerables iglesias por falta de reprensión, por falta de disciplina. Porque no le ponemos en disciplina para que no se vaya a ir. Porque si se van sus diezmos. Si se van sus ofrendas. Mejor no lo disciplinamos. Decimos, hermano, ¿sabes qué? No, tienes que mejorar. Pues sí, échale ganas, impórtate bien, ya. Y hay gente que hace lo que se le da la gana dentro de las iglesias. Y son los que tienen la primera fila. ¿Por qué? Porque son los dueños de la iglesia ya. No es el pastor el que dirige, son esta gente. Es más, hay iglesias que están, familias están enquistadas dentro de las iglesias y parece que van de generación en generación y son los mandamases de toda la iglesia. ¿Conoce algo así usted? Yo conozco varios casos, hermanos. Y cuando son familias, muchas veces lo pasan por alto la disciplina, cuando la disciplina es para todos sin excepción. Hermanos, definitivamente tenemos que ser una iglesia como la que Cristo. Una iglesia que denuncie el pecado, que no permite esas malas costumbres. Una iglesia que se edifica y se instruye en la palabra de Dios, no en los argumentos humanos, netamente. Porque los argumentos humanos son eso, humanos. Y el pensamiento humano tiene una limitante. Pero lo que Dios instruye no tiene límites. La verdad es que hoy muchos actúan bajo su libre criterio, bajo su punto de vista, bajo su perspectiva personal. Y así muchas iglesias han decaído, y han decaído tanto que están al mismo nivel de la iglesia de la Odisea. Recuerden la Odisea, recuerden lo que significaba derechos del pueblo. Que el pueblo elige, decide, que se enseñe, que se predique, que se instruye, de qué temas hablar. En una oportunidad me invitaron a una congregación. No fue en este país, así que no se mire dónde está otro porque digan, ay, ¿de cuál habrá sido? No fue acá en este país. Y me dijeron, mire, queremos invitarlo, pero por favor no toque el tema de pecado, no toque el tema del infierno, tampoco toque el tema de la santidad. Así me dieron como una relación de 5 cosas, 5 palabras que yo no podía considerar en la prédica. Dije, no, ¿sabe qué? Búsquese a otro. Porque yo voy a predicar lo que Dios me dé, no lo que el hombre quiera imponerme. Pero así hay. Hay lugares, hay iglesias que te llaman y te invitan para predicar, pero te están poniendo, no, predicas esto, no prediques aquello, no prediques lo otro. ¿Y por qué? Porque se van a enojar. En una oportunidad había un amigo que lo invitaron a predicar a una congregación. No le habían puesto límites ni nada, pero cuando comenzó a predicar, comenzó a hablar del pecado y del arrepentimiento. Y el pastor atrás le decía, no hable pecado, porque la gente se va a ofender. Le decía desde atrás despacito el pastor que estaba atrás. Y él decía, tú has pecado, tienes que arrepentirte. Pastor, no hable del pecado, le decía el pastor. Y él decía, mire, todos nosotros hemos pecado y tenemos que arrepentir. Por favor, ya, este amigo es tremendo. Dijo, voy a invitar que pase el grupo de alabanza. Pase el grupo de alabanza, por favor, cántenos un tema mientras voy a hacer algo. Por favor, cante. Comenzaron a dirigir, él agarró, salió, ahí en la esquina había una, ¿cómo se llama? Que venden venenos, que venden, sí, ¿no? Un lugar que venden venenos. Entonces, y trajo un veneno. Trajo una botella de veneno, le saca la etiqueta y le pega un papel en blanco y le pone Coca-Cola ya, con pluma. Y le dice, ya terminaron de cantar, él pasa, y dice, miren hermanos, yo quiero invitar al pastor de la congregación, pase, pastor, pase por acá por favor, quisiera invitarle a que tome esta Coca-Cola. Y él, ¿cómo? Le dice, ¿cómo voy a...? Sí, le dice, mira acá, dice Coca-Cola. No, pero este es veneno. ¿Cómo sabe si yo le puse Coca-Cola? Dice Coca-Cola. No, pero ese es veneno, si yo tomo eso me voy a morir. Bueno, así es la gente. ¿De qué sirve que yo le disfrace y le ponga otra frase si lo que es pecado? Y aunque le ponga otra etiqueta, sigue siendo pecado.
La etiqueta no cambia el pecado. Lo hace que aparente una cosa que no es. Por eso no podemos callar. Por eso no podemos llegar a la tibieza a la que descendió esta iglesia de la Odisea. Hermanos, tenemos que instruir, reprender, rectificar, enseñar con el objeto de evitar una parálisis espiritual en la iglesia. Y esto, quiero que sepa que representa un acto de amor de parte de Dios. Un acto de amor, de un fileo de parte de Dios. Es justamente ese amor los que nos debe llevar a hablar con tanta seriedad de estos asuntos espirituales. Y ese es justamente ese amor de Cristo hacia la iglesia que le lleva a hablar de disciplinar a los creyentes en la Odisea. Es por el amor que tiene. Cuando, el mismo ejemplo, regresemos de los padres con los niños. Cuando su papá no le dejaba subir las escaleras, ¿era porque lo odiaba a usted? Pero usted así lo aseguraba. Es que me odia, por eso no me deja subir las escaleras. Después que se da un trancazo, decía, ay, no me odiaron. Y así es muchas veces la gente cuando escucha el consejo de Dios. Quiero hacerles ver, hermanos, que este siempre ha sido la forma como Dios trata a sus verdaderos hijos. Quisiera que me acompañen a Hebreos capítulo 12, versículo 5. Del 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que fileo, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. No si ay, no sé qué. No, si soportáis la disciplina, porque Él lo está haciendo. Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos hemos sido disciplinados, los hijos de Dios hemos sido disciplinados. ¿Cuántos han sido? Yo he sido disciplinado. ¿Cuántos han sido disciplinados? Todos hemos sido. Yo he sido disciplinado. Y si no, espérate, que si eres hijo te va a venir, pero agárrate. No te creas. Te va a disciplinar de acuerdo como Él sabe, es lo mejor. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Cuántos quieren ser bastardos? Levanten la mano. ¿Nadie? Bueno, atente, entonces la disciplina va a venir. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, el Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, claro. ¿Quién se goza de la disciplina? Nadie. Claro, sino de tristeza. Pero después, ¿qué dice? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercidos. ¿Cuántos quieren tener ese fruto apacible? Entonces va a tener que ser disciplinado. Eso que ni qué. Hermanos, por esa razón, miren, es la forma como el Señor trata con su pueblo, con su iglesia. De ahí que Cristo les dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y luego añade: sé pues celoso y arrepiéntete. Miren, celoso y arrepiéntete. Aquí, celoso no es tanto la palabra como nosotros la conocemos. La palabra celos aquí, ¿sabe qué significa? Estar ferviente. Es lo que significa. En estado de ebullición. ¿Sí comprenden eso? Cuando el agua está hirviendo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Esta palabra celoso habla de ese estado, del momento que comienza a hervir. Así dice: sé ferviente, fervoroso para las cosas de Dios. Cuando dice eso, significa que la iglesia tiene que preocuparse de su condición espiritual, porque algo no está bien. Es lo que estaba diciendo aquí.
Y Jesucristo le aconseja a la iglesia que se reunía allá en Odisea que sea ferviente, fervorosa, que se inflame por Dios, que no le importe nada, solamente Dios, que el único centro de su existencia sea Cristo. Eso es lo que le está diciendo. Que esté dispuesta a morir por la causa de Cristo, que esté dispuesta a sufrir por la causa del Señor. A nadie nos gusta sufrir, es verdad, pero por Él debemos estar dispuestos a todo. Hermanos, celoso y fervoroso también implica cómo está nuestra relación con Dios, como la máxima preferencia de nuestra existencia. El celo cristiano debe mostrar, pues, un interés extraordinario de vivir la vida de Cristo en nosotros. Hace un momento cantábamos, pon la mente de Cristo en mí. Pero que no solamente sea un canto, que verdaderamente podamos nosotros llegar a vivir de esa manera. Ese deseo ardiente que Dios provoca en nuestros corazones va a suceder cuando somos capaces de poder entregarle nuestra voluntad para cumplir la voluntad de Él, no la nuestra, los propósitos de Él, no los nuestros, la agenda de Él, no nuestra agenda. Porque muchas veces decimos, ay, no voy a la iglesia porque es que me siento bien mal, porque no me saludaron. No me saludaron. ¿De qué estás hablando? Estás hablando de ti, no estás hablando de Dios. Porque entonces tú te estás poniendo en primer lugar, no a Dios. Yo voy a la iglesia, aunque no me saludaron, pero yo voy a servir a mi Dios, porque yo voy por Él. Él es el primer lugar, yo estoy en segundo lugar, pero Él es el primer lugar. Ya, no te pones a pensar tú lo que sientes, estás pensando lo que Él siente. Ese es el primer lugar. Ese es el primer lugar. El día de hoy existe una gran despreocupación entre los que se dicen cristianos por reavivar esa vida espiritual. Con esto de que hay algunos que piensan se llama el cesacionismo, en el cual ya no hay los dones espirituales en estos tiempos, pues imagínense. Ya no hay dones espirituales, la Biblia dice que lo hay. Es más, no solamente lo dice, yo lo puedo ver. Yo lo he visto. No en un caso, dos, en muchos casos. He visto no solamente milagros, he visto sanidades, he visto milagros, obrando Dios a través de su gran misericordia. Solamente su gracia infinita ha hecho muchas cosas extraordinarias. Aquellos que dicen que ya cesaron porque no hay, entonces ¿qué le pueden decir a una niña de 11 años que nació con retraso mental y que ahora tiene coeficiente intelectual más alto que incluso del promedio de sus compañeros? A ver, díganle que no existen milagros. Aquella niña de 6 años que tenía cáncer a la garganta, que lo iban a tener que cortar básicamente, que iba a solamente ser alimentada por la garganta, y ahora simplemente es una niña normal. Díganle que no existen milagros. Es verdad que algunos han abusado y se han ido a los extremos y han manipulado las cosas, pero eso no quita de que los milagros existan, que los dones espirituales sigan existiendo. Es verdad que algunos hablan 4 lenguas ahí y medio que se enredan, ¿verdad? O aprendidos de memoria. Pero eso no quita de que no haya los dones espirituales. Nuestro interés, hermanos, tiene que ser por avivar las cosas del Espíritu en nuestras vidas. Tener celo se corresponde con esa verdadera actitud de amar a Dios sobre todas las cosas, de cumplir fielmente la voluntad de Él, no nuestra voluntad. Y parte de la preocupación tiene que ser el arrepentimiento. ¿Cuál arrepentimiento? De habernos sentido orgullosos. Esto pasaba en la Odisea, cuando en realidad eran tan necesitados. Por eso que ordena a la iglesia: abandona tu estado tibio y arrepiéntete. Deja de decir que eres rico, porque no tienes nada. Eres un pobre, eres un miserable. Siempre la voz de Cristo está llamando al arrepentimiento. El arrepentimiento sabemos que viene de esa palabra metanoia, cambio de mente. Tal vez, quiero que entiendan, esta gente no habían desechado completamente a Dios porque todavía creían en Él, pero de manera limitada. Pero tenían que arrepentirse ¿de qué? De su forma de pensar.
Por eso es que Dios los estaba exhibiendo. Es lo que estaba diciendo. Somos conscientes que ese mensaje de arrepentimiento no es un mensaje popular, no es un mensaje donde toda la gente dice amén, gloria a Dios. No es un mensaje de esa naturaleza, no es un mensaje de gran aceptación, pero sabe que es la palabra de Dios que nos confronta continuamente con nosotros mismos para que no caigamos en esa ciega autocomplacencia de sentirnos que ya estamos bien. Te amo, te dice el Señor, pero justamente porque te amo es que te reprendo y te disciplino. Y esto tal vez nos haría recordar cuando éramos pequeños, cuando el papá o la mamá agarraba el cinto y le daba a uno, ¡pah! Te estoy dando porque te quiero. ¿Y qué le decías? No me quieras tanto. Ah, cómo se ríen, ¿verdad? Ojalá no me quisieras tanto, le decía. Pero el Señor aquí habla con dureza porque ama a su iglesia y le ofrece una maravillosa solución. Por tanto, ser celoso, hermanos, es un mandato en tiempo presente para denotar continuidad. Pero hay un imperativo, arrepiéntete. Es una acción hoy y para siempre. Está en Aoristo, se llama el tiempo. Arrepiéntete hoy, pero ¿para qué? Para siempre. Pero celoso es un presente continuo. Es decir, no, la semana pasada era celoso, es decir, fervoroso. Hoy como que, medio, como ahorita tibio. No, aquí la acción es, hoy me arrepiento, pero comienzo a ser ¿qué? Fervoroso, permanentemente. Esa es la idea de la forma como está estructurada esta oración. Es decir, está diciendo a la gente de la Odisea, y si dice la gente de la Odisea, también nos dice a nosotros, da un giro de 180 grados, renuncia a todo ese pasado, renuncia a todo lo que has venido haciendo, renuncia a todas las cosas que yo te estoy exponiendo. Es lo que está diciendo el Señor. Yo reprendo, que ya te descubrí todo, te saqué, te balconeé pues, para que entiendan en buen mexicano. ¿Sí entienden? Ahora sí, ¿verdad? Ok, a mí cómo se ríen todos. Ahora sí entendí. Es lo que está diciendo. Y comienza a cambiar, adopta decididamente una vida fervorosa como verdadero hijo de Dios. Ahí nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo ese llamado al arrepentimiento y lo continúa en el versículo 20 con esa tierna invitación que solamente Él lo puede hacer. Qué tremendo, hermanos, esas palabras. Dice, versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cuando era pequeño, utilizábamos este versículo para evangelizar. Este es uno de los favoritos para evangelizar. Mira la carita triste del Señor, arrepiéntete porque Él está esperando, mira casi llorando, que te ruega que te arrepientas. Ese no es nuestro Señor. Él está en su trono de gloria. Ese no es Dios. Ese no es Cristo. Esa es una imagen que a veces nos vendieron. Y esa imagen a veces lo hemos transmitido. Y a veces la gente decía, está llorando, hay que llorar un rato más, y ¿para qué me voy a arrepentir? No, Cristo te ama, míralo cómo está. Si me ama, ¿para qué me arrepiento? Si me ama. Cosas como esas. Es la forma como piensa el ser humano. No lo dice, no lo expresa abiertamente, pero es lo que piensa. Por eso que la gente le interesa un cacahuate arrepentirse. Pero cuando nosotros vamos a la realidad de las cosas es muy diferente. Por otro lado, la iglesia era una iglesia tibia, ¿pero qué? Pero era iglesia. Estas palabras son para la iglesia, hermanos. Habíamos mencionado que ya a Jesús estaba ¿dónde? Afuera de la iglesia. Ya no estaba dentro de la iglesia. Poco a poco lo habían sacado de la iglesia. Y esto poco a poco que lo sacaron me hace recordar, ¿sabe qué? A esa escena donde la gloria de Dios salió del pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Que también fue poco a poco, ahí en Ezequiel 8, cuando va alejándose ahí. Es decir, los de la iglesia no eran los primeros ni los únicos. Ya habían habido antecedentes de cómo habían sacado fuera a Dios. Y la gloria de Dios se fue alejando por las abominaciones que practicaban aún sus propios líderes, a escondidas. ¡Qué tremendo! Hermanos, puede haber cristianos o gente que se denomine cristiano,
que asiste al servicio, a los cultos, que lee la Biblia, que ora, que canta y hasta que predica, pero al mismo tiempo, aún haciendo todas esas cosas, tiene a Cristo fuera de la puerta de su corazón. ¿Por qué? Porque lo que canta, lo que predica, lo que enseña y todo lo que hace, lo hace para su propia honra, no lo hace para la honra de Dios. Porque Él ya no gobierna su corazón, Él ya no gobierna su vida, Él está muy lejos, está fuera. La autojustificación, hermanos, es lo que lleva a la gente a hacer eso. Porque se creen que lo pueden hacer por sus propias fuerzas, que no necesitan ya a Dios. Mencione tal vez ahí en los mensajes unos cuantos versículos, pero Cristo está ahí. Porque ahora hay eso, hay muchos mensajes motivacionales. Y ves en YouTube, buscas ahí, ¿cómo se llaman? No sé, motivacionales, buscas ahí conferencias motivacionales, y tú le escuchas o se lo das a escuchar a otro. ¡Wow! ¡Qué bonito que predica! Te van a decir. No, es un inconverso. Lo que hace es dar charlas motivacionales. Incluso algunos hasta utilizan algunos versículos de la Biblia y no son cristianos, pero utilizan para que la motivación sea mucho más efectiva, porque toda la gente dice: ¡wow! Si dice la Biblia, ¡wow! Y como no leen ni escudrillan, se la creen todito. Porque como la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? ¿No dice así? Yo pensé que sí. No, pero es lo que dicen, ¿verdad? Así dicen. Es más, yo he visto en las iglesias predicando eso, hermanos. ¡Qué tremendo! No. Quiero decirles, amados hermanos, que la autojustificación puede acarrear cosas peores que el pecado. ¿Qué? Sí. ¿Sabe por qué? Escúcheme con atención esto, porque esto es muy peligroso. Porque cuando uno comete pecado y se arrepiente, ahí queda. Dios te perdonó. Pero cuando tú te autojustificas, yo necesito arrepentirme. Entonces, si no necesitas arrepentirte, ¿cómo te quedas? ¿Perdonado? ¿Entienden eso? Por eso que es bastante peligroso. La autojustificación nos hace ciegos, porque no nos permiten a nosotros reconocer nuestro estado. Por lo tanto, es difícil nosotros arrepentirnos y establecer ese vínculo de comunión con Dios. La autojustificación es muy, pero demasiado peligrosa, hermano. Y aún a veces se hace dentro de la iglesia. Tal vez tú no tengas todo el dinero que la gente de la Odisea tenía, pero muchas veces te sientes autosuficiente. ¿Sabes cómo? Porque ya no tienes ni siquiera necesidad de orar. ¿Para qué vas a orar? Cuando tú no quieres ni tienes necesidad de orar, así es como nos comunicamos con Dios. Pero cuando tú no tienes esa necesidad de orar, estás diciendo: yo soy autosuficiente, yo puedo. ¿Hace cuántas horas, cuántos días, cuántas semanas o cuántos meses? Tómate la pregunta que corresponda. ¿Hace cuánto que no has doblado tus rodillas así sinceramente y expresas ante Dios tu necesidad? No solamente tu necesidad, sino tu disposición de entrega total al Señor. Y a pesar que estás pasando problemas, porque dices: no, yo soy autosuficiente. ¿Te das cuenta de la autosuficiencia? Es peligrosa. No te creas, es muy peligrosa. Hermanos, eso es autosuficiencia, es autojustificación, que nos lleva a alejarnos más y más de Dios. La congregación había rechazado a Jesucristo y se había sentado ahí en su trono, usurpando ese lugar. Y eso mismo ocurre el día de hoy. Han sacado a Cristo. Por eso ahora el hombre dice: yo declaro. Ahora dice: se ha centrado en el lugar. ¿Se dan cuenta? ¿Van entendiendo? Porque lo han sacado. Ya no van ante Él y le dicen: Señor, te rogamos.
Te suplicamos, ayúdanos, necesitamos de ti. Sin ti estamos perdidos. No, ahora yo declaro. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo han sacado al Señor de la iglesia? Yo soy el que decreta. Es más, yo cancelo todo esto. Yo y yo. ¿Sabe quién fue uno de los primeros que quiso usurpar el lugar de Dios? En Isaías 14:13, se lo voy a leer rápido para que recuerde, hermanos. Es importante tener en perspectiva esto. Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién fue? Satanás. Fue el primero que usurpó, o que pretendió usurpar el lugar de Dios. Ahora no han cambiado. ¿Se dan cuenta? Han sacado fuera de las iglesias. La prioridad dentro de muchas congregaciones ya no es el Señor de la iglesia, es la iglesia. Por eso le empezaba diciendo, son las comodidades, no es el Señor de la iglesia. Quiero que sepan, hermanos, que el verdadero evangelio no es una disertación de la Biblia. El verdadero evangelio es Cristo viviendo en el corazón de cada uno de nosotros. Eso es el evangelio del Señor. Y si Cristo está fuera de la iglesia, ¿qué tipo de evangelio es el que se está predicando en las iglesias? Pregúntese usted. Si la iglesia de Odisea echó fuera a Cristo, ¿no nos parece extraño que el día de hoy haya muchas iglesias que también tienen a Cristo fuera? Fuera, hay una puerta. Así como ocurrió con el pueblo de Israel, cuando echaron a los profetas afuera, cuando los mataban y rechazaban el mensaje del Señor. Por eso ahí en Mateo 23:37, cuando ya que Cristo iba entrando a Jerusalén, desde lo alto del monte ve abajo y dice, se lamenta y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se son enviados. ¿Por qué? Porque habían sacado al Señor del centro. Hermanos, pero hay una esperanza, porque el Señor sigue avanzando. Dice, yo estoy a la puerta. A pesar del rechazo, a pesar que le habían sacado, sin embargo, Él sigue fiel a poder darles una oportunidad más, a fin de que se puedan arrepentir. Yo estoy a la puerta y llamo. Y llamo es de una manera individual. Llamo. Y da la idea de que está haciendo un llamado a cada uno de los que están tibios, que están a punto de ser vomitados de la boca del Señor. Es lo que está dando la idea. Es el llamado que el Señor hace. ¿Para qué? Para que vuelva arrepentido y así pueda ser perdonado y restaurado a la comunión del pueblo de Dios, a la comunión con el Padre. Ese es el llamado que está haciendo el Señor. Había un artista inglés, Coleman Hunt, dice que pintó un cuadro. Y después que él ahí puso a Cristo frente a una puerta, después que lo pintó, invitó a todos sus amigos, le dice, venga, yo quiero mostrarles este cuadro, que lo observen. Y uno de los amigos le dice, qué bonito que está, pero te faltó una puerta, te faltó el picaporte. ¿Sí? ¿Qué es el picaporte? ¿Cómo le llaman? ¿Está bien? La chapa, le faltó la chapa. Le dice, lo que pasa es que esto representa, esa puerta representa el corazón del hombre. La chapa solamente se puede ver por dentro, no por afuera. Y es lo que pasa. ¿Cuál es la ilustración? Que el Señor no va a hacer nada para empujarte a que tú lo dejes entrar. Eres tú el que tiene que abrir la puerta de tu corazón. ¿Estás tibio? Yo no lo sé. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Espera la disciplina? O mejor hoy, que es un buen llamado, es un buen tiempo, que el Señor está haciendo ese llamado. No hay chapa por afuera, pero el Señor está ahí y te dice, yo quiero entrar.
¿Cuál es tu nivel espiritual? ¿Hay comunión plena con Dios? Porque si no lo hay, es un buen momento para que tú puedas decirle: Señor, yo reconozco mi necesidad. Tal vez a veces nos hemos creado autosuficientes en varios aspectos, pero hoy reconozco mi debilidad, hoy reconozco mi necesidad de ti. Jesucristo está a la puerta y llama. Él no va a derribar la puerta, Él no va a imponer su señorío, Él no va a obligar a nadie a alojarlo en su vida íntima de su corazón. Es usted quien tiene que decidir abrir o simplemente seguir como está. Lo único que tiene que recordar es que si Él no está en su corazón, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? No valen las excusas, quiero que sepas. Sea que tengas mucha luz o poco tal vez de la palabra, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Cada uno sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué respuesta? Si alguien se encontrara en la misma situación de la congregación de la Odisea y se resiste a ese llamado tan amoroso de Dios, no dudemos de esa firme amonestación que dice: te vomitaré. Él no está rogando, pero está llamando. Él no está de rodillas con lágrimas, no, Él está llamando. Significa dándote una oportunidad. Y esta es una advertencia demasiado seria para pasarlo por alto como si nada. Es una advertencia demasiado seria como para ignorarlo. Ahora, entraré a Él, dice, cenaré con Él y Él conmigo. Escúcheme, esto es maravilloso. Si abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esto nos habla de una comunión con Dios, de esa interacción con el Ser Supremo que creó los cielos y la tierra. ¿Recuerdan? Los verdaderos cristianos tendremos una cena con Él. ¿Recuerdan cuál es? ¿Cuál es? Las cenas de las bodas del Cordero. ¿Cuántos anhelan estar ahí? ¿Seguro? Recordando que la eternidad de la iglesia con Cristo inicia justamente con este evento maravilloso. Está en Apocalipsis 19:9. Dice: el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermanos, es la cena que nos espera a todos nosotros. Pero por otro lado también quiero que sepa que la palabra cena viene del griego teino, así teino, que significa la comida principal del día, la comida o la cena, como se llama habitualmente. Y normalmente este tipo de comida se comía ya al atardecer, igual que acá. Lo que el Señor está diciendo hasta cierto punto, fíjense, ¿qué hace normalmente después de la cena? ¿Qué hay? ¿Trabajan? ¿Hacen algo? ¿Qué hacen? ¿Por qué? Porque llega ¿qué cosa? La noche. Mira, lo que está diciendo es tu última oportunidad. Yo quiero cenar, es decir, quiero la última cena. Es decir, al atardecer. Quiero tener una comunión, es tu última oportunidad. Porque después de la cena, lo que llega es la oscuridad. La oscuridad tiene que ver con juicio. La oscuridad tiene que ver con castigo. Tú tienes la oportunidad. O sea, todo va muy relacionado. Todo tiene un mensaje, hermanos, que tenemos que ser muy personas para poder entender esto. Hermanos, yo te invito, ven. Yo quiero entrar, yo quiero estar contigo, yo quiero cenar, quiero tener comunión contigo. Antes que caiga la noche, que el juicio venga y sea demasiado tarde. Es lo que está dando a entender. No escogió otra cosa, escogió la cena justamente por eso, por lo que representaba más adelante.
Por otra parte, el versículo no solamente se dice, entraré, cenaré con él, y luego viene como viceversa, y él conmigo. Cuando él dice, fíjese ahí, cuando él dice, y él conmigo, ¿sabe qué? Esto también es maravilloso. ¿Por qué? Porque primero está la puerta. Si me abre, yo voy a entrar y cenaré con él, tendré comunión con él. Y cuando agrega, y él conmigo, está cambiando los papeles. Ya no está más en la puerta, ahora él es el anfitrión. Él conmigo, tú conmigo, es lo que está diciendo el Señor. De estar afuera de la puerta, le abriste, de ser un simple invitado a nuestro hogar, ahora ese pasa a ser el verdadero anfitrión. Porque Él es el dueño, es el Señor quien va a tomar la posesión de nuestro corazón para ordenarlo, para restaurarlo, para gobernarlo. Es entonces cuando nos daremos cuenta verdaderamente que los invitados somos tú y yo, y no Él. Y lo que Él hace, lo hace bien para la gloria de su nombre. Nos daremos cuenta que la cena no es la que ofrecemos nosotros, es la que Él nos ofrece a nosotros. Y ese día llegará y estaremos con Él para siempre. Viene la promesa: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, aquí hay garantía. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado. Es decir, yo soy el ejemplo, yo soy la garantía, porque a mí me pasó, entonces a usted le va a pasar consecuentemente lo mismo. Si ustedes vencen, hermanos, no está hablando que venzamos con nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios. Ser de repente dirigente allí en la Odisea era un puesto de prestigio, era un lugar de mucho respeto, era codiciado por mucha gente tal vez, pero aquí el Señor quiere darte un puesto superior, en una ciudad superior y por un tiempo superior. A Él sea la gloria. Lo que Él nos dice, no te fijes en las cosas temporales, yo tengo algo mejor que darte, tengo algo mejor que ofrecerte. Y esto se logrará solamente cuando tenemos verdaderamente a Cristo en nuestro corazón, porque sin duda Él es el vencedor. Con nuestras fuerzas, si con Cristo es difícil, sin Cristo esto es imposible. Por eso que lo anhelamos, por eso que lo deseamos, por eso que nuestro corazón tiene que estar abierto y dispuesto solamente para Él, para que Él lo gobierne. Por otro lado, al que venciere implica una lucha permanente, una lucha constante, del día a día. Lucha contra el pecado todos los días, lucha contra las circunstancias que se presentan todos los días. Y algunos dirán, lucha con el marido todos los días. Bueno, ese es tu asunto, ¿verdad? Ora al Señor. También a veces. O lucha con la esposa todos los días. No, pues para qué te peleas, pero hay luchas todos los días. Hermanos, no nos aferremos a lo temporal, porque pasa. Aferrémonos a lo eterno. Podemos lograr cosas eternas. Yo estaba pensando que qué bueno sería que pudiéramos desarrollar este pensamiento de Pablo, lo que dice ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Porque él entendía que ganar a Cristo era mucho mejor que cualquier otra cosa que pudiéramos lograr aquí en este mundo. Cualquier otra cosa que el mundo nos pueda ofrecer. Lo que Cristo nos ofrece es muchísimo mejor. Hermanos, sabemos testimonios de cristianos que están en la lucha, pero que están ganando, que están venciendo, que están luchando legítimamente, agarrados firmes de la mano del Señor. Si el Señor te dice y te ordena algo, es porque es posible cumplir. Nunca el Señor te va a mandar a hacer algo
que sea imposible, porque nuestro Dios no es un tirano. Si Él te dice a que venciere, es porque entiende, porque Él sabe, conoce que sí somos capaces de poder vencer. Hermanos, pero así como hay gente, como hay hermanos que están venciendo día a día, también hay aquellos que aún gozando de la victoria de Cristo son derrotados porque se dejaron vencer por los afanes del mundo, por las riquezas temporales. La recomendación bíblica es: no seáis vencidos del mal. Vencer, hermanos, es obedecer a la palabra de Dios, es conocer su palabra, es practicar sus mandamientos, es confiar en Él, confiar en sus promesas. Las promesas escritas en la Biblia no están en vano. Por otro lado, lo que ofrece el Señor no es un camino de rosas. A veces la senda va a resultar estrecha, la ruta incómoda, el camino será angosto y más angosto. Los valles serán tortuosos, difíciles. Ninguno de nuestros caminos va a estar exento de dificultades, de ninguno de nosotros. Pero lo que sí tenemos seguro es que llegaremos a la ciudad eterna que nos está esperando allá en los cielos. Hermanos, no mantengamos nuestra mente alejada de la eternidad, porque cuando lo mantenemos alejada de la eternidad, nuestra mente se desvía a las cosas terrenales, se desvía a los quehaceres de este mundo, y tratamos de llenarlo de una o de otra manera. Pero ¿saben qué? Nada de eso nos va a satisfacer como lo puede hacer el Señor. Creo que podemos admitir que cuanto más cerca nos encontremos de Cristo, menos trabajo nos costará mañana dejar la tierra. Porque puede ser que tal vez Cristo demore un poquito y tengamos que partir de este mundo, pero va a ser más fácil partir de esta tierra porque estamos más cerca a Él. Pero cuando no estamos tan cerca a Él, nos es difícil. Y ponemos tantos pretextos y decimos: es que yo no me quiero ir por mis hijitos que están chiquitos, yo no me quiero ir por mi esposa que no sé qué y que no sé cuánto, o yo no me quiero ir por mi esposo porque si yo me voy, ¿quién le va a lavar y le va a planchar? Y ponemos tantas cosas. Pero cuando tú estás cerca a Cristo, no te cuesta nada desprenderte de este mundo. Por último, el último versículo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No lo que las iglesias dicen acerca de sí mismos o lo que dice el mundo, sino lo que el Espíritu dice de las iglesias. Eso es muy diferente. Nosotros tenemos que proclamar lo que nos recibimos dentro de la iglesia, como el Espíritu nos da dentro de la iglesia. No nos inventamos cosas en las que nos gustaría creer y la vamos publicando por todas partes. Solamente damos y transmitimos lo que hemos aprendido, lo que el Espíritu nos ha dado. Somos responsables, por lo tanto, de escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias y luego poder transmitirlo a otros y actuar como la sal y la luz de este mundo. Esa es nuestra labor. Ahora, aunque el mensaje fue dirigido principalmente a las iglesias, sin embargo, fíjese cómo empieza este versículo. El que es sinónimo. Si alguno oye mi voz, ¿está hablando de qué? ¿De qué? Individual. Y este es el llamado individual, porque nadie va a dar la cara por ti ante Cristo. Tú vas a estar frente a frente a Él. Los padres no van a responder por los hijos, ni los hijos por los padres. El esposo no va a responder por la esposa, ni la esposa por el esposo. Porque uno dice: por tu culpa que no te hagas. Usted escuchaba así, escuchó un montón de veces. Pero eso, ¿sabe qué? A Dios no le impresiona, porque Él sabe cómo son las cosas. ¿El qué? El llamamiento entonces es de carácter general, pero la decisión es particular.
es individual. Hermanos, la Escritura nunca se mantiene impasible, siempre exige una respuesta, siempre exige una decisión personal. ¿Cómo está tu vida? Si hoy fueras examinado por el Señor con el estándar de Él, el que conoce todas las obras, ¿cómo crees que estarías? Porque una iglesia con una congregación va a ser del tipo que individualmente cada uno de nosotros seamos. No podemos pretender una congregación sana y saludable si dentro individualmente no somos sanos y saludables. Por eso es una decisión personal también. ¿Van entendiendo eso? ¿Se dan cuenta? Un llamado general, pero una responsabilidad individual. ¿Ve? Esta forma que nos está diciendo, hasta en este último versículo, qué tremenda lección que tenemos que aprender. Hermanos, todos los cristianos hemos escuchado en algún momento de nuestra vida y debemos responder a lo que el Espíritu dice. Cuando Dios hace posible que oigamos, seamos sensibles a escuchar esa voz. No hagamos de oídos sordos, no nos hagamos los oxisos, nos hagamos los desentendidos. ¿Cómo es tu estado espiritual? ¿Estás fervoroso como lo que Dios desea? O tal vez estás tibio, o tal vez estás queriendo entrar a la tibieza. No lo sé. O estás en la tibieza ya queriendo caer en la frialdad. Tampoco lo sé. Sin embargo, yo lo que sé es que si acudimos al médico por excelencia, que es Cristo Jesús, Él tiene las respuestas. Y no solamente las respuestas, Él tiene la solución a nuestro estado espiritual. Tibieza, frialdad, incredulidad son síntomas, hermanos, de muchas iglesias en estos tiempos. Sin embargo, yo quiero hacerte recordar este mensaje que está en Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20. Porque esta propuesta del Señor para hoy es la misma para el pueblo de ese entonces. Y fíjense lo que dice Deuteronomio 30, 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, y la bendición y la maldición. Escogeos pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Sea que tú nos estés visitando, o que después de un tiempo hayas llegado, o que tal vez eres fiel asistente a esta congregación, pero tu vida realmente solamente tú lo conoces y sabes que no estás bien con el Señor. Hoy es el momento de poder reconciliar tu vida con Él. Jesús hace esta invitación: venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, que yo os haré descansar. Dios te bendiga.